Muy buenos días, mi nombre es Giancarlo Barrera Rincón, estudiante de la especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la UNAD. En este video voy a realizar un estudio comparativo de las modalidades de contratación laboral en Colombia, analizando las formas tradicionales reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo y los cambios introducidos por la reforma laboral contenida en la Ley 2466 de 2025. En la contratación laboral típica se evidencian tres tipos de contratos. Contrato de trabajo a término indefinido, que se encuentra regulado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo, que se encuentra regulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Y el contrato de obra-labor. Ahora bien, el contrato a término indefinido es una modalidad de contrato laboral en el cual no se establece una fecha exacta de finalización. Este contrato permanece vigente mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. El contrato a término indefinido puede celebrarse de forma escrita o verbal. El contrato puede finalizar con justa causa, que se encuentra regulado en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sin justa causa, que se encuentra regulado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por mutuo consentimiento, que se encuentra regulado en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, y por causas legales, que se encuentran regulados en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Este contrato en el Código Sustantivo del Trabajo establece un preaviso por parte del trabajador. Debe avisar con suficiente antelación su retiro en fecha no inferior a 30 días. Sin embargo, el trabajador que no cumpla con este mandato no tiene responsabilidad contractual. En ningún caso se podrá pactar sanción. La Ley 2466 del 2025 incorpora en el contrato a término indefinido y establece que se deben adoptar la modalidad de contrato de trabajo de duración indefinida como regla general, porque antes de la reforma era solo una opción más de contratación. En lo que tiene que ver con el preaviso, se regula nuevamente que el trabajador está obligado a informar con 30 días de antelación. Sin embargo, no se podrá acordar sanción alguna en perjuicio del trabajador si lo omite. Respecto al contrato a término fijo, antes de la reforma, este contrato, al contrario del anterior, tiene como características que debe establecer una fecha determinada de inicio y de terminación previamente pactada por las partes. Este contrato, a diferencia del anterior, debe celebrarse por escrito, no de forma verbal. El contrato de trabajo a término fijo puede ser de dos clases. A término fijo igual o superior a un año y hasta 3 años, en cuyo caso, si no se preavisa con 30 días de antelación, se va prorrogando y renovando por un periodo igual y así sucesivamente. A término fijo inferior a un año, en cuyo caso las partes lo pueden prorrogar o renovar en 3 oportunidades adicionales al periodo inicial por el mismo o inferior plazo, al cabo de los cuales se irá renovando o prorrogando por un término que no puede ser inferior a un año, y así sucesivamente. La Ley 2466 del 2025 modifica el contrato a término fijo, en la cual establece lo siguiente. Contrato de trabajo a término fijo. En su artículo 46, contrato a término fijo, podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término no mayor a 4 años. El contrato de trabajo a término fijo
debe celebrarse por escrito. Cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumple las condiciones y requisitos previamente mencionados, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. La Ley 2466 del 2025, con ese artículo, establece un límite. Ahora tendrá un término máximo de 4 años, ya que no es renovable indefinidamente. Modifica el término fijo igual o superior a 1 año y hasta 4 años, en cuyo caso, si no se preavisa con 30 días de antelación, se va prorrogando y hasta el límite no superior de 4 años. Momento en el cual pasará a ser un contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, a término fijo inferior a 1 año, en cuyo caso las partes lo pueden prorrogar en 4 oportunidades adicionales al periodo inicial por el mismo, inferior o superior plazo, al cabo de los cuales se irá renovando, prorrogando por un término que no puede ser inferior a 1 año sin que se exceda el plazo máximo de 4 años. Momento en el cual pasará a ser un contrato de trabajo a término indefinido. Entonces, se puede inferir que antes de la reforma laboral, la legislación permitía la renovación sucesiva de contratos a término fijo, sin que ello implicara por sí solo su conversión en contrato a término indefinido. No obstante, con la entrada en vigencia de la reforma, se estableció un límite de 4 años, superado el cual el contrato se convierte automáticamente en indefinido, en garantía del principio de estabilidad laboral. Anteriormente eran 3 años, ahora es a 4 años. El contrato de trabajo a término fijo puede finalizar legalmente de las siguientes formas. Conforme al Código Sustantivo del Trabajo: primero, por vencimiento del plazo pactado, que es la forma más común. Segundo, por mutuo acuerdo entre las partes. Tercero, por justa causa. Cuarto, sin justa causa. Y quinto, por las causas legales que se encuentran reguladas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, entre las cuales se encuentran por muerte del trabajador, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Estas causas legales se pueden encontrar en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, frente al contrato de obra o labor contratada. Antes de la reforma laboral, se podía celebrar de forma verbal o escrita, no tenía un límite de tiempo explícito, su duración estaba vinculada a la obra o labor. Después de la reforma, se establece que podrán celebrar contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, y el contrato debe celebrarse necesariamente por escrito y con precisión, detalle y exactitud de la obra o labor contratada, de tal manera que si no se cumple con esas formalidades, se presume que es a término indefinido. En su artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo indica lo siguiente: cuando no se cumplen las condiciones señaladas en el presente artículo, o cuando una vez finalice la obra o labor contratada,
el trabajador continúe prestando sus servicios, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, a menos que se trate de una nueva y diferente hora labor, caso en el cual se podrá continuar el contrato adicionando por escrito el acuerdo en el que se especifique la nueva obra o labor, o se liquidara el contrato anterior y se iniciara un nuevo contrato por la nueva necesidad, especificando en cualquiera de los dos casos de forma clara y precisa la nueva obra o labor contratada. Se puede entender con lo anterior que una vez finalizada la obra, si el trabajador continúa prestando sus servicios, el contrato se considera a término indefinido desde su inicio, a menos que se pacte por escrito una nueva obra o labor. El contrato de trabajo por hora o labor contratada finaliza principalmente, primero, por terminación real de la obra o labor contratada, por justa causa, por mutuo acuerdo, sin justa causa antes de terminar la obra, y quinto, por causas legales. Ahora bien, examinado lo anterior, se advierte que la modificación normativa presenta ventajas que favorecen tanto al empleador como al trabajador. En particular, el contrato a término indefinido se consolida como la forma preferente de contratación, lo cual fortalece la estabilidad laboral y brinda mayor protección frente a los despidos injustificados. Asimismo, se evita el uso indebido de prórrogas sucesivas de contratos temporales y se garantiza que el contrato por obra o labor responda efectivamente a una obra real, concreta y temporal, acorde con la naturaleza de las funciones que se desempeñan. De esta manera, el ordenamiento jurídico avanza hacia un sistema contractual más protector y con el principio de estabilidad en el empleo, que consiste en la garantía de permanecer en él y gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo contraído. Uno de los mayores aportes de la reforma es que refuerza el análisis de la realidad laboral más allá de la forma contractual, lo cual protege al trabajador frente a simulaciones contractuales. Desde una perspectiva constitucional, la reforma establece la dignidad humana del trabajador, el derecho al mínimo vital y el trabajo en condiciones justas y dignas. Fortalece el contrato a término indefinido como eje central de la relación laboral. Con ello se avanza hacia un modelo de trabajo decente, coherente con los principios constitucionales. Muchas gracias por su atención.